Hola estudiante de noveno grado, bienvenidos. En este video vamos a hacer un repaso del Practica lo aprendido 1.8 y 1.9 de la unidad número 2, que tiene que ver con la raíz cuadrada. ¿Qué debemos recordar? Bueno, debemos recordar que el símbolo que se muestra acá representa un número no negativo, donde al elevarlo al cuadrado da como resultado el número que está dentro del símbolo. Eso debemos de recordarlo siempre. A ese símbolo le vamos a llamar radical y lo leemos como la raíz cuadrada. El número dentro del radical le vamos a llamar radicando. Dentro de los números representados con el símbolo de radical hay números que se pueden representar sin usar este símbolo. A estos números le vamos a llamar como raíces exactas, donde al final pues podemos sacarlo sin necesidad de elevarlo al cuadrado. Vamos a definir las raíces cuadradas de un número positivo como los números que al elevarlos al cuadrado resultan a. Entonces, un número b es raíz cuadrada de a si se cumple que b al cuadrado es igual a a. Los números que cumplen estas igualdades son b y menos b, ya que menos b al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado y me da como resultado el a. Se dirán que las raíces cuadradas de a son entonces b y menos b. En general, si el radicando de una raíz cuadrada es menor que el radicando de otra, entonces la primera raíz cuadrada es menor que la segunda. Eso se necesita para poder establecer comparaciones entre ambas raíces. En esta clase se busca practicar lo aprendido en la unidad número 2 sobre raíz cuadrada de un número. Para eso se han identificado algunos ejercicios de la página 42 del libro de texto clase 1.8 y 1.9. En la clase 1.8 debemos resolver el 2b y d, en el 3a y c, el 4b y d, y en la clase 1.9 vamos a resolver el 1, 2 y el 3b. Acá aparece algunos de los resultados que nos pueden servir para poder orientarnos en la respuesta que vamos a obtener. Y aparecen videos. Estos videos van a estar en la descripción de este para que puedas orientarte en el caso de que no recuerdes algunos procesos antes vistos. Veamos, vamos a hacer una demostración de algunos ejercicios, cómo lo vamos a ir resolviendo. Bueno, en el número 1 nos pide que determinemos si las afirmaciones son verdaderas o son falsas. Bueno, en el caso del literal A me dice que el número no es un número racional. ¿Será verdadero o será falso? Bueno, hemos dicho que los números racionales son aquellos que podemos representarlos como la división de dos enteros. Entonces, observemos que el 0 lo podemos escribir como 0 dividido entre 5, por ejemplo. O 0 dividido entre menos 3, o 0 dividido entre 4, etc. Entonces, como lo podemos escribir de esa forma, vamos a decir que eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque es un número racional. Ahora en el literal B, la expresión fraccionaria de 0.9 con una flecha arriba es 9 entre 9. Bueno, para eso recordemos cómo representamos 0.9 con una flecha arriba. Eso es equivalente a tener 0.999 y que a la hora de aproximarlo esto nos queda aproximadamente a 1, ¿verdad? Pero si nosotros aplicamos los procedimientos según lo que hemos visto, nos vamos a dar cuenta que sí da 9 entre 9, que debemos llamar x el 0.9999 y luego 10x sería 9.9999, luego lo restamos y me va a quedar 9x igual a 9 y por lo tanto x va a ser igual a 9 sobre 9 y eso va a ser el valor o la expresión fraccionaria. Entonces vamos a decir que esto es verdadero. En el literal C nos dice que la igualdad raíz de menos 2 al cuadrado, eso es igual a menos 2 es cierta, y observemos que no. ¿Por qué no? Porque lo primero que hacemos es elevar este al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado igual a 4, y luego raíz de 4 es igual a 2. Por lo tanto, esto no es cierto y vamos a decir que es falso acá. El número raíz de 6 es un número racional. Raíz de 16, perdón. Entonces, para eso lo que hacemos es que observamos que 16 yo lo puedo simplificar y me va a quedar como
2 elevado a la cuarta. Entonces al quedar como 2 elevado a la cuarta, vamos a tener que la raíz de 2 elevada a la cuarta es igual a 2 al cuadrado, igual a 4, y por lo tanto, como es una raíz exacta, eso va a ser un número racional, ya que lo podemos representar como 4 entre 1. Literal E, la resta de números irracionales siempre da como resultado otro número irracional. Bueno, en este caso, pues, si nosotros tenemos raíz de 2 y le restamos raíz de 3, eso me da un número irracional. Pero si nosotros, por ejemplo, tomamos raíz de 2 y le restamos raíz de 2, me da el número 0, y 0 no es un número irracional. Por lo tanto, vamos a decir que eso es falso, ya que raíz de 2 menos raíz de 2 nos da un número irracional. En el 2 lo que tenemos que hacer es determinar cuánto miden los lados de los siguientes cuadrados. Entonces recordemos que los lados de estos cuadrados van a ser aquel número que al elevarlo al cuadrado me dé 9. Lo mismo que acá, ¿verdad? El número que al elevarlo al cuadrado me dé 2, elevarlo al cuadrado me dé 7, y elevado al cuadrado me dé 9 cuartos, y elevado al cuadrado me dé 1.21. Entonces esos son los valores que vamos a encontrar y vamos a escribir acá. Por ejemplo, en este literal E, decimos que eso va a ser raíz de 1.21 centímetros. ¿Por qué? Centímetro al cuadrado. ¿Por qué? Porque el elevado al cuadrado me va a dar lo que está dentro de la raíz. Luego el 3 me pide que determine las raíces cuadradas de los siguientes números. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que encontrar la raíz cuadrada de 81. Recordemos que son dos números. Y esos dos números, al elevarlos al cuadrado, me tiene que dar el que está dentro del radical. Ahí podemos utilizar nuestras tablas, las tablas de multiplicar, y ver qué número al multiplicarlo por sí mismo, o sea, al elevarlo al cuadrado me da 81. En el caso también de 17, qué número al elevarlo al cuadrado me dé 17, tiene que ser 2, ¿verdad? Más o menos. Y lo mismo 16 49 también van a ser 2, y de 0.4 también van a ser 2. En el ejercicio 4 nos pide que expresemos los siguientes números sin el símbolo radical. Para eso lo que tenemos que hacer es encontrar la expresión o escribirlo en una expresión diferente de forma que pueda sacarse de la raíz, en el caso de que pueda ser posible. La mayoría de ellos sí se puede escribir de esa forma. En el Practica lo aprendido 1.9, en el número 1 nos pide que determinemos cuáles de los siguientes números son iguales. Es decir, que si podemos establecer alguna igualdad entre cada uno de ellos. Entonces identificamos estableciendo, por ejemplo, que raíz de 2 al cuadrado es como que tengamos raíz de 2 por raíz de 2. Ahora, si tenemos raíz de 2 elevado al cuadrado es como que tengamos la raíz de 2 por 2. Entonces, a partir de eso podemos identificar cuáles serían iguales. En este caso tendríamos menos raíz de 2 por menos raíz de 2. Y aquí tenemos la raíz de menos 2 por menos 2. Entonces ahí vamos a ver cuáles de ellos son iguales en sí. En el 2 me pide que ordene los números de menor a mayor. Para eso recordemos que si un número A es menor que un número B, entonces la raíz de ese número A va a ser también menor a la raíz del número B. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Recordar que, por ejemplo, 2 es la raíz de 4, menos 3 es la raíz de es igual a menos la raíz de 9, para que de esa forma podamos ordenarlo de menor a mayor. En el ejercicio número 3 nos dice que en los siguientes literales aproximemos el valor de raíz de 15 utilizando las potencias indicadas. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora. Vamos a sacar cuánto es 3.86 al cuadrado, 3.87 al cuadrado, 3.88 y 3.89. A partir de esos resultados que me den, voy a identificar entre qué valores se encuentra aproximadamente la raíz de 15. En el literal B nos pide que aproximemos la centésima los siguientes números irracionales utilizando la calculadora. Para eso pues debemos identificar qué valores aproximadamente. Aquí sería dándonos un valor en específico que al elevarlo al cuadrado me dé casi cercano a raíz de 7, y este que se pase un poquito de raíz de 7.
Lo mismo con el negativo de raíz de 14. Recordemos que ese negativo, si está fuera del radical no hay problema, pero si está dentro del radical no vamos a poder trabajar con él porque no hay ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé negativo. En el 4 nos pide clasificar los siguientes números como racionales o irracionales. Si son racionales, expresarlos en la forma a sobre b. Recordemos que irracionales son, por ejemplo, la raíz inexacta, o la cantidad, o un número que tenga una cantidad infinita de decimales no periódicos. Entonces, a partir de ello podemos identificar cuáles serían irracionales y cuáles serían racionales, pero debes justificar cada uno de esos pasos. Espero que estas orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.